Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. La verdad es que los acontecimientos y todo lo que está sucediendo en estos últimos días me obligan a grabar vídeos con carácter de urgencia. Y es que, bueno, yo tenía preparado toda esa serie documental, como ya he venido comentando, acerca de las ONGs que están atacando a El Salvador. Lo que pasa que en vista de los acontecimientos que están sucediendo, porque todo, como digo, está pasando muy rápido, pues hay que comentarlo. Hay que comentarlo porque la situación del periodismo actual es cada vez más paupérrima, es cada vez más deplorable, estamos cada vez peor. Esto ya es que no se sostiene, esto no se aguanta. Acabamos de conocer, bueno, hace 24 horas, la despedida, o sea, la despedida, más bien la invitación a irse al presentador estrella de Estados Unidos, a Tucker Carlson. Tucker Carlson no solo era líder de audiencia en la cadena Fox, sino que también era líder de audiencia en Estados Unidos. Su salida está provocando, y acabo de leer las últimas noticias, pues una caída en bolsa de la cadena, evidentemente, de Fox News, porque si al final despides a tu periodista estrella, pues es evidente que las acciones caigan en bolsa. Bueno, pero es que se calcula que hasta 1.000 millones de dólares está perdiendo en estos momentos la cadena, según he podido leer en un portal de inversión de Estados Unidos. Y esto es que es tremendo. Entonces, cabe preguntarse, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque esto ya no tiene nada que ver con los números, no tiene nada que ver con la economía. Es decir, los medios de comunicación, como digo muchísimas ocasiones, están sirviendo como medios de propaganda, con lo cual da igual, no pasa nada, no se rige por los parámetros del mercado, no se rige ya los términos que entendíamos antes a la prensa, que necesitaba de anunciantes, evidentemente, para subsistir, necesitaba de periodismo de investigación que se diferencie de otras noticias para que así los lectores puedan informarse mucho mejor, tengan cumplidos y satisfecho el derecho a la información, y no solo eso, sino que además el medio de comunicación es premiado con muchísimas lecturas y a su vez con buenos patrocinadores. Esto es lo que estaba pasando con Tucker Carlson, pero es que hoy en día ya no podemos entender el mundo como se entendía antes. Las reglas han cambiado en el periodismo y han cambiado para todo. Esta explicación que yo acabo de dar es la explicación lógica, es decir, no tendría ningún sentido despedir a un líder de audiencia cuando es el que más reporte económico te está atrayendo. De hecho, he leído que Tucker Carlson llegaba a proporcionar a la cadena 70 millones de dólares al año. Es decir, era una gallina de los huevos de oro. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la agenda, como digo, la agenda internacional, marcada sobre todo por el Partido Demócrata, que ya hemos visto como en numerosas ocasiones habían pedido la cabeza de Tucker Carlson, pues lo ha echado directamente a la calle. Lo ha sacado al aire, decían, ¿no? Como se decía en inglés. Esto ya era algo, yo de verdad siempre lo he dicho, Tucker Carlson estaba durando demasiado, era un periodista que se había metido, digamos, con vacas sagradas, lo llamo yo, lo llamo así, y aquí no puedes, y ya con esas vacas sagradas, pues lo siento mucho, pero en la prensa tradicional, en el periodismo tradicional, entendido como el que yo acabo de definir, esto ya no tiene cabida, no tiene ninguna cabida. Demasiado estaba durando. Y es que lo que sucede igual con las películas de Disney o con otro tipo de cine, donde ya decimos, pero vamos a ver, igual que en Netflix, pero vamos a ver, si fracasan en taquilla, si realmente el público es que no lo quiere, si realmente triunfan otro tipo de formatos. Ahora hemos visto como la película Mario Bros. Ha recaudado ya 800 millones de euros, pero porque en realidad es que no sigue ninguna agenda ideológica como sigue en este caso Disney. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se trata de números? Pues no, no se trata de números, se trata de pura política, de puro control del ciudadano y de un nuevo orden periodístico que es al que estamos asistiendo. Fíjense cómo lo ha tratado la prensa, en este caso la prensa española, porque al periodismo, a alguien que investiga, a alguien que cuestiona. No voy a hablar de las razones que esgrimen muchísimos medios de comunicación por las que han echado a Tucker Carlson, que se debe, bueno, pues a lo que pasó en 2020 en las elecciones de Estados Unidos, porque si no me hacen aquí
Y entonces este vídeo ya no puedo continuarlo. Con lo cual, bueno, eso es lo de menos, porque eso es lo que esgrimen los medios de comunicación de propaganda de siempre y eso nos da exactamente igual. Las razones de peso, como digo, por las que han echado a Tucker Carlson es que al final no puedes cuestionar nada. No puedes cuestionar nada y si lo cuestionas eres pues un ultra en derechista, que es lo que así lo calificaban, alguien de extrema derecha, alguien totalmente con teorías de la conspiración. O sea, en todo eso hemos quedado. Pero esto es algo que realmente la CIA, hablo de la CIA, en Estados Unidos, pues lo ha mantenido siempre. Es decir, tú lo que tienes que hacer cuando quieras eliminar a alguien o quieras quitarlo del camino, en este caso del camino público, como le ha pasado a Tucker Carlson, lo mejor que puedes hacer no es eliminarlo directamente, sino censurarlo, difamarlo, hacer ver al resto, al público, que no tiene ninguna credibilidad. Es decir, dejarlo como un paria, como un loco. Entonces, si te dejan así, no te han eliminado, pero claro, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Y si toda la prensa va por ti y te califica de todo esto, pues al final tu credibilidad va a ir bajando. ¿Por qué? Porque cuando las hordas, cuando hay una... esto se estudia en psicología, ¿no? Cuando es una masa la que va en contra de solo una persona y lo hacen de forma al uniforme y al unísono, pues al final medra en la opinión pública. De ahí que tengan ejércitos de bots en Twitter, que hayan tenido ejércitos de bots siempre en redes sociales para desacreditar a el periodista de turno que sea crítico, difamarlo, insultarlo y al final con todos esos ejércitos de bots, lo que conseguían, que eso lo ha dicho Elon Musk en muchísimas ocasiones, era deteriorar la imagen de ese periodista, en este caso independiente. Y eso son estrategias que se utilizan. ¿Qué pasa? Que cuando ya no funcionan todo tipo de estrategias, están muy agotadas y Tucker Carlson seguía siendo líder número 1 de audiencia, pues bueno, pues no Rupert Murdoch y la familia, que por cierto, ahí entra en juego también la esposa del hijo de Murdoch, que es más progre, imposible, pues ha dicho, bueno, ya se acabó, yo es que este sujeto no lo aguanto fuera y vamos a inventarnos lo que sea y da igual que nos dé credibilidad, da igual lo que haya dicho, si no es esto lo otro, no importa. Y fíjense el tratamiento de la prensa sobre este asunto, porque claro, no lo pueden tratar de otra manera, fíjense, ya utilizan adjetivos. Hay una cosa dentro de los medios de comunicación que es, por favor, dejen de utilizar adjetivos en los titulares. Eso no se hace porque eso no es objetivo. Pues mire cómo titulan un periodista español. Bueno, un periodista es prensa española. Voy a compartir la pantalla ahora mismo porque lo tengo por aquí. De verdad, resulta que es lamentable, ¿no? Ponen el periodista mentiroso, así titulan, el periodista mentiroso más famoso del mundo se queda sin su púlpito, el final de Tucker Carlson. Este periódico es el periódico, el diario El Español, es un periódico que pertenece a Pedro J. Ramírez, un periodista que en su momento en España estuvo muy valorado y que fíjense en lo que ha quedado, o sea, un señor que en su día, hace, claro, 20, 30 años, pues era crítico y bueno, sí que tuvo algún que otro escándalo que no viene al caso, es otra historia, pero que ya hablaremos en otras ocasiones si es necesario, pero a lo que venimos. Pues a esto ha quedado reducido este panfleto. Ni siquiera se pueden cuestionar, ni que siquiera pueden respetar a un colega de la profesión que ha sido despedido, sino que lo titulan, que hay que hacer basura, para titular así el periodista mentiroso. Pero bueno, ¿quiénes sois vosotros para saber si era mentira o era verdad lo que estaba diciendo Tucker Carlson? ¿Lo habéis seguido? ¿Lo habéis seguido a diario? ¿Habéis visto todos los días sus noticias, sus crónicas, sus discursos que os dan mil vueltas a todos vosotros? Y yo hay cosas con Tucker Carlson que no estoy de acuerdo, porque hay cosas que dijo acerca de España que no tiene ni puñetera idea, así lo digo, y acerca del Imperio Español y de la leyenda negra y tal. Bueno, yo en eso no entro, no puedo no estar de acuerdo, pero no por eso puedo decir que es un mentiroso, es decir, puedo rebatir su discurso, pero decir que, o sea, es que parece que encima aplauden, que están encantados de que le haya sucedido esto. Desde luego que es que la agenda avanza y los periodistas a nivel mundial, como digo, esto es un titular más, pero es que os puedo enseñar casi todos los titulares. Hoy en España decían que era lo mismo, que era un mentiroso, o sea que da igual, no os voy a enseñar más periódicos porque
todos titulan lo mismo. O sea, no hay ni uno que diga o que cuestione por qué ha sido despedido este periodista estrella y qué es lo que ha pasado y que lo trate correctamente e incluso sea capaz, porque esto lo quería el periodismo hace 20 años, sea capaz de llamar y contactar con el equipo de Tucker Carlson y preguntarle cuál es su opinión al respecto. Es que es increíble, es que es increíble, es que esto ya no se hace. Ya está, señalamiento, lo quitamos de en medio y listo, se acabó, lo enterramos, lo cancelamos. Cultura de la cancelación, es así. Es algo que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que fíjense, que curiosamente uno de los últimos grandes políticos y presidentes a los que entrevistó fue a Nayib Bukele. Lo vimos recientemente en una entrevista, bueno, no fue hace tanto, y el propio Nayib Bukele ha dado su apoyo. Es que es curioso todo, ¿no? Como los mismos que están desestabilizando a Tucker Carlson son los mismos que también quieren ir en contra de Bukele. Y aquí, por ejemplo, vemos como en Twitter Bukele le ha dado su apoyo. Fíjense, bueno, lo voy a dar a traducir para que lo podamos ver. Dicen, no pueden eliminar a Tucker Carlson porque lo intentarán difamar, censurar y sacarlo al aire. Él dio esta entrevista. Esto ha subido Nayib Bukele, uno de los fragmentos, ¿no?, de su entrevista. Y en esa entrevista, en la que le hacía Tucker Carlson, pues en esa entrevista él decía o vaticinaba ya directamente lo que podía pasar con el propio Tucker Carlson, ¿no? Que más que censurarte, pues lo que van a ir es a difamarte, que es la técnica, la estrategia que yo digo que están empleando a través de los medios de comunicación. Como digo, la agenda avanza. La agenda avanza. Tenemos que tener muy en cuenta, insisto, con este asunto, en que el mundo ya nos explica con los términos entendidos tradicionales, como antes lo entendíamos. La Agenda 2030 ha marcado un antes y un después. La Agenda 2030, que sale alrededor de 2015, 2016, con 2017 se hace famoso ese famoso anuncio, eslogan, en el que decía no tendrás nada y serás feliz en 2030, en el que el mundo habrá cambiado por completo. Pues esto va en serio, esto va en serio, y parte de esto es pues aplicar esta cultura de la cancelación a todo aquel periodista que difiera de la opinión general. Nunca, nunca, de verdad os digo, estamos viviendo momentos históricos bastante aterradores, pero no menos interesantes, porque claro, estamos aquí en un acontecimiento que nunca ha sucedido a nivel mundial, porque siempre hemos visto que cada país ha seguido su historia, ¿no? En la historiografía mundial vemos que cada país, pues estudiar la historia de cada país es diferente, de los imperios es diferente, pero es que ahora tenemos un imperio global, un imperio a nivel internacional que está muy, muy, muy bien coordinado gracias a las tecnologías y gracias a las comunicaciones. Entonces, que tenemos actualmente y de las que disfrutamos también. Pero claro, esto lo que viene a poner de relieve es que hay que resistir, hay que estar muy atentos. Yo ayer decía, porque ya voy a empezar a monetizar el canal, que estaba, bueno, y que agradecía a todo el pueblo salvadoreño y que El Salvador iba a ser el comienzo, y de hecho ya lo es, representa el comienzo, el principio de la resistencia a esta agenda internacional, y que tiene que tener mucho cuidado la nación, porque están yendo a por ella. Yo siempre digo que van a intentar desestabilizar el gobierno de Bukele. Ojo, vienen nuevas elecciones en 2024 y hay que estar muy atentos a injerencias internacionales, a toda la presión que pueda haber, porque El Salvador está desafiando y se está metiendo con enemigos muy poderosos, no solo su presidente como su pueblo. Se han encontrado una piedra en el zapato, porque los planes no siempre le pueden salir bien, y en este caso es que lo apoya Bukele el 90 y tantos por ciento de la población. Así se refieren en los últimos sondeos vistos. De hecho, no es de extrañar, hemos visto las últimas estadísticas, y es que El Salvador está teniendo unos índices de criminalidad cero. Cero. O sea, España está teniendo más índice de criminalidad que lo que está teniendo El Salvador. O sea, imagínense, ¿no?, cómo ha cambiado la cosa. Y además hemos visto también en la revista Forbes estos días, lo ha sacado también Nayib Bukele. Voy a darle otra vez a compartir pantalla porque me parece muy interesante cómo está cambiando el país. Porque claro, siempre dije
Decía la oposición salvadoreña que con la seguridad no se come. Bueno, pues fíjate si se come con la seguridad, que la revista Forbes de Centroamérica ha dicho que tan solo en 2022 las exportaciones de energía de El Salvador tuvieron un crecimiento, atención, del 1.860%, siendo de los países de la región de destinos principales, ¿no? De destinos principales, dice, conocer a qué países de la región El Salvador les vende energía, ¿no? Eso ahora se ha convertido en un gran exportador casi de la noche a la mañana. Bueno, esto es una noticia maravillosa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues más dinero, más prosperidad económica, y esto viene a callar la boca a esa posición que decía que con la seguridad no se come. Bueno, pues mira, estos datos económicos de la revista Forbes también son mentira. O sea, no sé, señores de la oposición, vamos a ver si hacemos un poquito los deberes y dato, como yo digo, dato mata al relato que están teniendo. Entonces, fíjese qué maravilla, ¿no? Que un país prospere. ¿Por qué? ¿Por qué tanto empecinamiento? ¿Por qué tanto embistes de la comunidad internacional? Bueno, pues es que esto continúa. ¿Están ganando? ¿Están ganando? Bueno, pues sí, parece que sí. Bueno, han quitado, ya les digo, a uno de los periodistas más importantes, ¿no? Y no les ha importado que económicamente se vayan al traste. Es que tiene que haber algo más detrás, ¿no? Pues sí, pues seguramente sí. Pero es que el periodismo está de verdad para tirarlo a la basura. Yo ya he dicho y he apoyado en numerosas ocasiones en estos últimos días, en entrevistas que me han hecho en El Salvador, pues esa iniciativa de los youtubers entrando a la Asamblea Legislativa. A mí eso es que me parece maravilloso. O sea, esto es la fiesta de la democracia. O sea, tildan de dictadura y de opresor a Bukele y a su gobierno, y ahora resulta que dicen, bueno, pues para contestar a estos medios de comunicación me califican de tirano, voy a abrir las puertas de la Asamblea, así lo dijo Ernesto Castro, y voy a dejar que todos entren y que puedan, incluso youtubers opositores. Es que ahí estaban todos. Había, bueno, pues muchísimo. Yo tengo un vídeo, si quieren vaya a él, ahí está todo relatado, cómo fue, cómo entraron, incluso la intervención del diputado Cristian Guevara, del partido de Bukele, donde los recibía, donde intentaban organizar las preguntas, porque es que tenían cientos de preguntas, claro, habían entrado allí todo Dios, pues normal, ¿no? Bueno, y entonces hablando ahora de Dios, también quiero hablar de todo esto, de cómo está la situación de la prensa. Sigo porque es el tema central, el tema que nos ocupa. La prensa ya no es el cuarto poder, es el primer poder prácticamente, porque está unida y coligada a los poderes políticos, y es que es muy importante cómo están intentando retorcer la realidad continuamente. Fíjense que otro de los ataques también procede otra vez, en este caso, de otro diario, se llama Los Angeles Times, otro de los ataques a Bukele. Y de verdad es que es terrible. Yo paso a analizarlo, esto lo subió el presidente hace unos días y me parece muy interesante analizar esto porque va en la misma línea que el diario El País de España, pero exactamente igual. Ya no saben ni lo que van a hacer para atacar a Bukele, y resulta que, bueno, pues han publicado un artículo en Los Angeles Times realmente lamentable, donde yo ya no sé qué, de verdad, que es que no sé qué es lo que quieren, no sé qué es lo que pretenden. Bueno, sí lo sé, es que es claramente es muy llamativo. Pero fíjense, voy a compartirles la pantalla porque yo estoy anonadada ya con lo que leo. Aquí dicen, dejaron las pandillas. Es un artículo de Los Angeles Times, lo publica la periodista Leila Mirer. Bueno, ya digo periodista por decir algo. Y se titula en Los Angeles Times: dejaron las pandillas, otro de los ataques a Bukele, y encontraron a Dios, pero no se salvaron de la represión de El Salvador. Es decir, vamos a leer el primer párrafo. Fíjense cómo se expresan, si es que siempre siguen la misma retaíla. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 lucharon en las calles frente a la iglesia bautista Ibn Ezer durante años.
Bueno, esto claro, está traducido, entonces a veces pues parece un poco esto robótico la traducción, pero bueno, sigo. Que dicen que vecinos perdieron a niños y que el pastor Nelson dirigió los servicios de oración sobre el crepitar de los disparos. O sea, todo siempre, bueno, pues con una retórica como de novela para que tú entres en ese contexto de violencia y de donde las pandillas prácticamente ya es que parecían las víctimas. Cuando un joven que acababa de salir de prisión se acercó a Moz, que es al pastor este, en 2012, le dijo que había encontrado a Dios y que quería dejar su pandilla. El pastor, esto en 2012, atención. Fíjate hasta dónde se han tenido que remontar esta gente, que estamos en 2023, para sacar unos casos de unos pandilleros que dicen que fueron a un pastor, que eso dice ella, y que de ahí ya encontraron a Dios, se redimieron y que ahora, por culpa de Bukele, porque es lo que viene a decir el artículo, pues ya esto se les acabó, ya ni encuentran a Dios ni a nadie, ni han podido rehabilitarse ni nada, porque Bukele, que es malo, malísimo, un tirano opresor, ha cogido y los ha encerrado. Y ya ahí ya es que ya no encuentran a Dios, pero vamos, que digo yo que encontrarán a Dios, tanto la iglesia, si han reencontrado a Dios, se encuentra a Dios en la iglesia como en el CECOT. Es que lo pueden encontrar igualmente, porque si conectas con Dios en la iglesia y en el CECOT. Así que eso es así. Pero bueno, yo continúo. El pastor accedió a ayudarlo. Dice que puso un colchón en la oficina de su iglesia para que el evangélico en ciernes pudiera mantenerse fuera del camino de la pandilla. Todo esto está muy bien, pero si esto, ¿a quién se niega esto? Bueno, vale, sí, de acuerdo, fue allí y intentó rehabilitarse, pero, pregunto, ella dice, la redactora, que buscaban abandonar sus vidas criminales. Muy bien, de acuerdo, buscaban abandonarlas. Comenzaron a aparecer en la iglesia en un barrio de clase trabajadora de San Salvador. Los colchones llenaban el suelo, eventualmente eran reemplazados por literas. Y bueno, ya aparece pues, unas cuantas camas, tres pandilleros, ya un poco entrados en edad, hay que decirlos también. Y bueno, dice que los hombres cubiertos de tatuajes, ya ves, los tatuajes, que yo no sé cuánta gente habrían matado ya esta gente, pues dice que empezaron a hacer pastelitos y pan de ajo en una panadería improvisada y que empezaron a predicar el evangelio. Bueno, todo eso es maravilloso, claro que es maravilloso, pero vamos a ver, porque como digo, el mundo es que ya no, el mundo quiere cambiar, el mundo quiere que el mal de repente sea el bien y el bien el mal. Vamos a ver. ¿Cómo matas a 5 personas siendo pardillero y dices, bueno, yo no quiero ir a la cárcel y me voy entonces a hacer pastelitos a la iglesia, a decir que he encontrado a Dios y me salvo de 40 años o incluso la pena de muerte en Estados Unidos y en El Salvador no porque no hay, pero me salvo de ir a la cárcel? O sea, es que eso es lo que está queriéndonos decir esta periodista, porque no lo entiendo. Es decir, que la iglesia resulta que es la nueva cárcel, que ya no hay cárceles, porque claro, si los criminales pueden ir a una iglesia, redimirse, confesarse y se acabó y seguir con sus vidas, nosotros tenemos que creerlos, ¿no? Entonces, eliminemos las cárceles del mundo. ¿Es lo que está proponiendo Los Angeles Times? Sí, sí, señor, es eso lo que está proponiendo Los Angeles Times. Sí, está diciendo, fíjense qué desquicie, con tal de atacar a Bukele, que quieren eliminar las cárceles, porque creo que es lo que están prácticamente dando a entender, para que puedan seguir rehabilitándose las pandillas salvadoreñas en las iglesias. Vamos a ver, si han cometido crímenes, tienen que ir a la cárcel, por favor. Dejen de subvertir los términos, dejen de cambiar el mundo. De verdad, están defendiendo al mal, lo están defendiendo. O sea, ¿qué nos están diciendo redactores, por favor, con un poder enorme, como tiene Los Angeles Times, que tiene una gran inversión, vale 500 millones de dólares este medio de comunicación? Para decirnos esta panfletada, para decirnos esta locura, esta chorrada, que resulta que Nayib Bukele los reprimió, porque el artículo continúa, atención, dice 25 hombres a la vez se quedaron en la iglesia, 25 hombres y docenas más se filtraron. Es decir, estamos hablando, esta periodista está hablando, otra vez me voy al artículo, porque esta periodista dice que la primavera pasada todo se detuvo abruptamente. Es decir,
había 25 pandilleros de 67.000 que han sido detenidos y están en el CECOT, que estaban encontrando a Dios y se estaban rehabilitando, y que ha venido Bukele la primavera pasada y que ya todo se detuvo. Vaya por Dios, nunca mejor dicho. Dice que el presidente Nayib Bukele declaró medidas enérgicas contra las pandillas y ordenó a los legisladores aprobar un estado de emergencia que suspende derechos constitucionales. La policía comenzó a arrestar a cualquiera. Ay, mira, cualquiera no, porque si verdaderamente estuvieran arrestando a cualquiera, no estaría el 90 y pico por ciento de acuerdo con lo que está haciendo Nayib Bukele y su régimen de excepción, que lo que ha hecho es, al final, salvar vidas, porque es lo que está haciendo, salvar vidas. Y si tanto les interesa salvar vidas, bueno, pues métase usted de trabajadora social y vaya usted a cárceles, intente que se rehabiliten, dele usted charlas y coma con ellos. Pero realmente en la tierra, como lo dijo Nayib Bukele, porque eso fue así, en la tierra tienen que pagar sus pecados. Después, con Dios, que rindan las cuentas que tengan que rendir. Pero, por favor, en la tierra, siguen existiendo las cárceles, sigue existiendo el mal y siguen existiendo seres humanos que los vamos a condenar y que tienen que estar en esas cárceles los criminales. Pero es que ese concepto de eliminar cárceles no es nada nuevo dentro del progresismo. El progresismo, fíjate que a esto a ellos le llaman progreso, dentro del progresismo periodístico, dentro de, se dice en España, de los progres, del periodismo del imperio progre, que quiere cambiarlo todo. Esto no es nada nuevo, ya han venido veces diciendo que habían que eliminar las cárceles. O sea, ya está, o sea, es que hay que estar con los asesinos. Es que si no hay un castigo cuando se comete un delito, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que nos convertimos en la película La Purga? ¿Acaso? ¿Es lo que desean? ¿De verdad? ¿Es lo que desea esta chica, esta redactora? Es que no hay por dónde coger este artículo. Es que es tremendo. Pero lo peor de todo esto, y aquí voy más allá, es que encima toda esta gente es atea. Toda esta gente no cree en la iglesia, toda esta gente no cree en Dios, esta gente no cree en nada, esta gente tiene la religión del, bueno, no voy a decir aquí ya más, pero bueno, también por temas de esto. Pero ellos tienen su propia religión vegana, religión de ideología de género, religión climática, sus religiones verdes, ecotrans, todas ese tipo de religiones. Esos son sus religiones, pero sus religiones nunca han sido apoyar a Jesús, la figura de Jesús, nada, si es que van contra ellos. De hecho, es que fíjense cómo es todo tan torticero, porque el propio Donald Trump, yo no sé si se acordarán, esto fue en 2020 y además le voy a compartir pantalla. Mira, fíjense si iban los periodistas contra la iglesia, todos estos que ahora escriben artículos diciendo y defendiendo, en este caso, la iglesia evangélica. Bueno, pues en su momento esto se vio muy claro cómo no defendían a la iglesia ni nada, cuando, por ejemplo, Donald Trump tuvo que salir con una Biblia porque el movimiento Black Lives Matter en 2020 pues estaba quemando iglesias y estaba liando una en Washington, pues impresionante. Y tuvo que salir el presidente, en este caso, bueno, ya expresidente, y lo van a ver aquí, que lo tengo por aquí, vamos a ver dónde lo he dejado a Donald Trump. JDBS, la Casa Blanca, esto fue aquí. Miren, fíjense cómo Donald Trump defendió, dice, con una Biblia, la Casa Blanca defiende la aparición de Donald Trump con una Biblia, porque claro, todos los periodistas se le tiraron encima. Se le tiraron encima porque decían que qué hacía con una Biblia defendiendo la iglesia. Bueno, pues es que no le quedó otra porque es que estaban quemándolas, como pasó aquí en España, en la guerra civil en el 36 y antes del 36, por supuesto, 4 o 5 años antes, esto era ya una locura, antes de estallar la guerra civil, los republicanos andaban quemando iglesias y violando a monjas. Es decir, esto ya pasó en su momento. Por lo menos en España, y después, bueno, claro, pasó a nivel, con el comunismo lo hizo así a nivel mundial, que era lo que predicaban, ¿no? El comunismo es la nueva religión, matamos a Dios, matamos a todo lo que tenga que ver con un ente superior, y el nuevo hombre se declara el nuevo hombre que es el Dios, el Dios es el nuevo hombre, ¿no? El nuevo hombre Stalin, nuevo hombre, pues en este caso Lenin y todos los que proclamaron en su día pues esta pésima ideología que tantos muertos ha traído.
Bien, pues es que no es ningún secreto que Black Lives Matter, y voy a dejar de compartir porque ya han visto aquí cómo lo defendían, no es ningún secreto que Black Lives Matter, pues ellas se declararon marxistas y estaban en contra, bueno, y ateas y no creían en nada, que me parece muy bien, o sea, todo el mundo es libre, pero por favor respeten también las creencias y las religiones de otras personas, pero no sean tan torticeros y utilicen ahora y defiendan a la iglesia y digan que creen en Dios y que las pandillas se reencontraron con Dios cuando ustedes habéis ido a todo lo contrario, habéis ido a atacar a la iglesia, a atacarlos directamente, que no entendíais por qué Donald Trump salía con una Biblia a defenderlo. Es que no lo entendían y encima fueron todos a por él. Tuvo que dar explicación en la Casa Blanca, como diciendo, hombre, pues estamos defendiendo la casa de Dios, al fin y al cabo, que forma parte de la cultura cristiana occidental. Pero bueno, esto de verdad se está yendo de madre. Yo solamente como conclusión os puedo decir que la agenda está avanzando, que avanza porque también el mundo se deja, hay que hacer autocrítica también. En este caso yo veo que El Salvador, insisto, es un foco de resistencia que hay que seguir porque ya se ha convertido en un fenómeno social e histórico y ya hay países que lo quieren copiar. Nunca crean la realidad de los titulares de prensa porque son titulares de forma artificial, como he demostrado van instrumentalizándolo todo, usan de instrumento a la iglesia cuando los necesita para atacar al presidente que necesitan desestabilizar, cuando no van a por la iglesia, cuando no van a por eso, o sea, son herramientas, se han convertido en puras herramientas. Los despidos de periodistas independientes cada vez se están haciendo bueno, más latentes, ya no solo en España, sino a nivel internacional. Estados Unidos, bueno, pues ha caído una pieza como Tucker Carlson y esto es algo que no puede pasar desapercibido, tenemos que hacer una lectura crítica de qué es lo que está sucediendo y sobre todo resistir en redes sociales, lo que estamos haciendo y apoyar canales como este. Así que si te ha gustado este vídeo, pues no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y por favor, pues déjame tu comentario porque de verdad que parezco una loca, pero yo es que los leo todos, aunque sea cientos. Me gusta leeros y hasta los trolls os leo, pero después os bloqueo. ¿Por qué? Porque es que me da igual lo que me digáis. Eso sí, no tengo ganas de aguantaros. En fin, muchas gracias por haber estado ahí.